Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Con Pau Lugas les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia. Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Josefina, ¿cómo estás? Un programa sobre COVID, ciencia o en medio de la pandemia y sobre todo ahora la actualidad política y lo que nos espera en esta segunda vuelta, Pau. Bueno, hoy vamos a entrevistar al politólogo de la Universidad Católica, Fernando Tuesta, y a la historiadora Natalia Sobrevilla. Pau, tú acabas de estar, cuéntanos antes de empezar con la entrevista, acabas de estar en Cajamarca, has estado en Chubut, has entrevistado, has podido conversar con el candidato Pedro Castillo. Cuéntanos un poco tu impresión y cómo fue ese encuentro. Bueno, justo llegué miércoles a Cajamarca en avión, luego haces una parada en Chota, luego te vas a Tacabamba y de Tacabamba a Chubut, y es básicamente una carretera muy, muy mala, casi 10 horas para llegar, porque la carretera es malísima, y allí aprovechó, digamos, Pedro Castillo para enseñar un poco cómo era su día a día, ¿no? Su vida cotidiana, ¿no? Que es, digamos, ordeñar las vacas, ocuparse de los animales junto a su esposa, Lilia, vive con sus 3 hijos, y hacer la despedida, justo hacen la despedida, lo hicieron el día de ayer, antes de que Pedro Castillo empiece a viajar por todo el país. Ahí está su esposa Lilia, Arnold, su hija Alondra, la chiquita, y Jennifer, que es la hermana menor de Lilia, pero que se ha criado como si fuera una hija más. Han rezado en muchos momentos del día. Yo estuve 2 días con ellos. Antes de comer, rezaron allí, se despidieron rezando. Él dice que no es evangélico, sino su familia, o sea, su esposa, pero se nota que los símbolos religiosos están allí. Encima de ellos hay un cartel que dice Jehová es mi pastor. Y son bien emotivos. Yo he visto llorar más de una vez a Pedro Castillo cuando se despide de su familia, que es en este momento que estamos viendo las imágenes, y luego cuando está en los mítines, porque de allí lo fuimos siguiendo a Sócota, a como 4 pueblitos, y luego acabó en Cutervo, donde hizo un mitin grande, ¿no? Donde hizo un mitin grande en Cutervo, donde allí estudió en el centro pedagógico, ahí estudió del 90 al 94 para ser profesor. Habían muchísimos compañeros de él de promoción, y me impresionó, bueno, varias cosas, obviamente, pero qué eficaz es el símbolo del lapicito. Es eficaz el símbolo del lapicito, la canción, ¿no? Que se les ha mandado también a Patricio, y el lema, ¿no? El lema es no, no más pobres en un país rico. Es bien simple, y es bien simple y atrapa, porque la gente con este lapicito vamos a reescribir la historia, con este lapicito vamos a cambiarlo todo, o sea, y un profesor rural con el lapicito, de verdad que es increíble el marketing bien pensado, digamos, que está detrás, ¿no? Y bueno, aparte del viaje que es agotador, no es fácil acceder para él para hacerle entrevistas, no es una persona fácil, no, yo creo que la primera vuelta ha sido muy de hacer muchas cosas de mítines, pero la prensa realmente, como era un candidato pequeño, tampoco buscaba entrevistas, ¿no?
pero cuando tú ya lo quieres sentar para una entrevista, es realmente muy difícil. Para mí fue muy difícil conseguir la entrevista para el diario ABC, del cual soy corresponsal, pero bueno, lo conseguí, pero me demoré bastante tiempo y no, digamos, todos los candidatos presidenciales siempre obviamente tienen una agenda agitada, pero todos los candidatos presidenciales normalmente tienen un espacio especial para la prensa en general. En este caso no. En este caso fue tremendo. Así Sí, que bueno, bueno, sí, eso es. nos pasó a nosotros también en Sálvese quien pueda, el programa que tenemos con Renato Cisneros, y habíamos quedado con entrevistar a dos candidatos, porque nos había confirmado primero Daniel Salaverry y luego nos confirmó, esto hablo una semana antes de las elecciones, Pedro Castillo. Y quedamos que era media hora uno y a las 7 comenzaba uno, 7 y media otro, y apenas nos pasaron el link, apareció Castillo y nos dijo, solo tengo 10 minutos. Y le dijimos, bueno, un momento, vamos a ver si podemos conversar y quedar con el señor Salaverry para tener para cambiar entonces el orden. Ni siquiera habíamos podido hablar y se fue, y no contestó más. Bueno, esa ha sido la impresión que tuvimos desde el programa con Renato. Vamos ahora sí a la conversación entonces de lo que puede pasar en la segunda vuelta con Fernando Que Tuesta, nos que ya está con cuente todo, nosotros. Fernando, por favor. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve su bolita? No, ninguna bolita. Buenos días. Bueno, Hola, hola. Cristina, ¿cómo están? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Estaba leyendo la entrevista que hoy aparece a Keiko Fujimori en el Comercio, y ella lo plantea más o menos como comunismo-anticomunismo. ¿Tú crees que ese debe ser el eje que ella debe plantear para ganar? A ver, no vamos a dar recomendaciones a los candidatos, para eso les pagan sus asesores. Claro, los asesores, pero yo creo que, claro, ella ha dicho en sus iniciales declaraciones que no va a hacer una confrontación con él, sin embargo, inmediatamente lo ha hecho, y al igual que él, ¿no? Al igual que él, ambos. Es lo que tienen a la mano, yo creo, de manera incluso hasta, yo diría, inmediata, espontánea sería la palabra, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de discursos más puede llegar pues a las élites, clases medias, ¿no? Claro. Claro, ahora hay un elemento que lo pueden asociar más rápidamente, o sea, miren, acá están los venezolanos porque Venezuela estaba mal y entonces él nos va a llevar a Venezuela. Ergo es una sencilla relación, ¿no? Pero creo que no es suficiente. Y no es suficiente, entre otras cosas, porque mira, las impresiones que nos ha entregado Paola ahora en este primera introducción sobre de su pueblo natal y lo que está haciendo él, ¿no? Es como si fueran, son realmente extremos en muchas cosas, no solo en posiciones políticas. Uno es una mirada de verdad muy centralista de las cosas, ¿no? Muy discursiva esto del anticomunismo. Lo otro es desde el rincón con los mecanismos más tradicionales, pero que no han dejado de ser efectivos, porque no es solamente el discurso, sino las redes. Castillo no dice que él va a velar por los pobres solamente contra los ricos, sino que evidentemente él viene pues de una familia humilde, ¿no? Sencilla, y entonces él lo que, digo, más allá de los discursos, que también es súper ideologizado en algunas partes, más por la influencia de Cerrón, tengo entendido, es más de la naturaleza de identidad, ¿no? Había un antiguo lema en antiguas elecciones que decía algo así como, un candidato como tú. Ese era Fujimori, ¿no? Ese era Fujimori, y antes también ya se había hecho, ¿no? Sí. Pero, digamos, este es darle base a un tema identitario, ¿no? Fuerte. Pero además, ¿saben qué? A mí lo que me procura decir estas cosas también sobre redes es porque hasta en el rincón más pequeño y alejado de la centralidad de Lima existe un maestro, pues. Y miren, la mitad de
de los congresistas o alrededor de ellos son maestros, para empezar, que han ingresado al Congreso, de parte de ellos, ¿no? ¿Por quién se van a identificar los maestros? Siendo una cantidad inmensa, pero que además está esparcida a nivel nacional. Digamos, es una profesión que es la más cercana, de las más cercanas que puede existir inmediatamente al lado de la familia, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy fuerte que además, como ha señalado Pau, el símbolo es un símbolo que se presta mucho a producir imágenes, símbolos, recrear relaciones muy fuertes. Creo que los dos han empezado evidentemente con los antis, ¿no? Hoy día va la encuesta de Ipsos en la noche. Tengo la impresión, es solamente una impresión, que el crecimiento de Castillo no se ha detenido. Este tipo de crecimientos intempestivos en un país como el nuestro, donde no hay identidades partidarias, como ya sabemos, fuertes, sino escasamente, la novedad, lo nuevo, aquello que además aparece como un fenómeno, es también atractivo. Es también atractivo. Y por eso que se le compara pues con Fujimori. Fujimori creció con una pendiente tan empinada, sí, que la elección se hacía 2 semanas después y ganaba en primera vuelta. Ganaba en primera vuelta. Tú le das una semana más a Castillo y pasaba de repente de 19 a, no sé, 30 y tantos, ¿no? Entonces, la foto de inicio va a ser importante y como todo tiene pros y contras. Miren, toda segunda vuelta desata una dinámica polarizadora siempre, siempre. Y hay una carga además de los mensajes, siempre descalificar al otro. Está por encima de las propuestas, está por encima de las propuestas. Porque acuérdense que el voto que gana uno lo pierde el otro y a la inversa, ¿no? Pero son ambos candidatos, evidentemente, que tienen mucha desconfianza de la mayoría ciudadana, aun cuando hoy día en la encuesta que vamos a recibir, probablemente ya un sector ha comenzado a realinearse. Pau. ¿Es que se repita el fenómeno de 1990 con las adhesiones, digamos, desde ciudades urbanas como Lima y Piura, que son bastiones de Keiko Fujimori, y ahora, digamos, el endoso de Mario Vargas Llosa, como que se vea una diferencia en el lado urbano con el contraste que son los votantes, digamos, más, principales de Pedro Castillo? Bueno, de hecho, ¿Hay similitudes con 1990 en ese sentido? Algo, ¿no? Algo. Pero mira, tú comienzas a mirar el mapa de distribución del voto de los dos nada más, dejando de lado el resto, y evidentemente hay una diferencia. Ojo, Keiko Fujimori tenía un voto dentro de la derecha, es la que tenía el voto popular, ¿no? Sí. Fernando de Soto y López Aliaga, sí, tienen una hiperconcentración en Lima y en los sectores socioeconómicos A, B, sobre todo, ¿no? Por eso da la sensación de que ellos además estaban mejor ubicados, ¿no? Pero conforme tú vas distanciándote de esta centralidad, allí sus votaciones en realidad se reducían. Claro, una primera, digamos, trasvase de opciones es lo que tú señalas, Paula, pero yo creo que son 7 semanas donde es realmente otro partido. Miren, las segundas vueltas, la segunda vuelta del balotaje es un invento francés. Es un invento francés del siglo XIX, incorporado en América, mal incorporado en América Latina, porque los franceses en realidad hacen segundas vueltas incluso en la Asamblea Nacional, que además le eligen después de haber elegido al presidente de la República. Tiene otra lógica, es acotar el número de partidos, dar legitimidad al presidente. Pero digo esto porque los franceses hacen la segunda vuelta 2 semanas después. Nosotros hacemos 8 semanas.
a mis alumnos les hacía el símil con el fútbol, ¿no? Decía, los franceses termina el partido, tiempo suplementario, ¿no? Entonces, con ajustes, un poco de agua, se secan y siguen el partido. Y ahí termina, o si no van a los penales, ahí se decide. Pero nosotros, termina el partido, se van a su casa, entrenan, descansan, etcétera. Es otro partido, ¿no? Tanto así que se puede voltear como que se ha volteado, porque tienes espacio para hacer campaña, ¿no? Y entonces todo puede suceder. Digo, tengo la impresión que Castillo ha crecido de tal manera que puede estar de repente primero en la primera encuesta. No sé cuánto diferencia, pero tengo esa impresión. Pero no todo el que está primero en la primera logra ganar. Por ejemplo, el 2006 estuvo primero Ollantumala y ganó Alan García. En el 2016 estuvo primero Keiko, en la primera encuesta me refiero, y ganó pero Pablo Kuczynski. ¿Y en el 2011? El 2011 ganó Ollantumala y ganó Ollantumala en ambas vueltas, ¿no? Pero digo que esto se puede invertir. Son pocos los casos en América Latina de los últimos 30 años donde se ha invertido la votación, pero existen estos temas. Bueno, Ecuador es lo más cercano. ¿No? Sí. Ahí la izquierda ganó en primera vuelta y con una ventaja considerable. Sí, claro, sí. Y al final han visto ustedes que ganó la derecha, ¿no? Entonces, hay mucho para trabajar y la verdad que va a ser muy intensa muy polarizada, y yo creo que súper agresiva como son las segundas vueltas, y más todavía cuando hay una identificación de izquierda-derecha, pero que curiosamente para el análisis no es suficiente. Eso es lo que hoy día Keiko también Fujimori dice, que ella que el fujimorismo es de derecha popular, pero también parece ser derecha popular Rafael López Aliaga. Ha ganado en San Juan del Urigancho, primer lugar, en Comas también, en Independencia, está en segundo puesto en San Martín de Porres y en Los Olivos. Ese voto de ese sector de Lima, ¿necesariamente va a ir a Keiko Fujimori? No necesariamente. Mire, Ipsos hizo una simulación interesante en primera vuelta. Decía, si no postula tal candidato, ¿por quién votaría usted? Y, por ejemplo, no era de derecha a derecha, ¿no? Digamos, Keiko Fujimori no iba directamente a Hernando de Soto y López Aliaga. Algunos sí, pero también algunos iban a Verónica Mendoza. Y al revés, porque hay otros puntos de comunicación. Bueno, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori hay un encuentro en temas, ya sabemos, conservadores, ¿no? Claro. Familia, ¿no? En contra de muchas de estas ideas liberales, progresistas que abanderaron varios de centro, incluido Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, yo creo que esta clivaje izquierda-derecha es insuficiente para explicar, ¿eh? ¿Cuál sería? En Perú, además, yo creo que hay varias capas que se sobreponen. No hay una sola variable explicativa, ¿no? No hay una sola variable explicativa. Y por lo tanto, recrear una segunda vuelta con esas variables tiene el riesgo de no ser efectiva. No ser efectiva. Porque es una cosa académica, ¿no? Casi, o histórica, y no efectiva. Porque para muchos, bueno, Cuba, Venezuela, Nicaragua no les dice mucho. No, Venezuela quizás un poco más, ¿no? Sí. Entonces, quizá en otros momentos y para determinados sectores. Lo único que hace creo que es aquellos sectores que ya están convencidos y creen que realmente esto se va a convertir en Cuba, en Venezuela, lo refuerza, ¿no? Entonces están pensando en que hay una preocupación de esta naturaleza, ¿no? Ahora, estaba viendo hoy un artículo en la República de Ángel Páez sobre cómo ha ganado y de qué manera Pedro Castillo en los distritos que tienen mayor cantidad de canon minero. Entonces, bueno, la lectura es, bueno, que falta administrarlo mejor, que no hay una capacidad de gestión, esa es la lectura, bueno, pero la sensación inmediata es cuánta riqueza hay y cuán poco me beneficio yo. Claro, bueno, el tema del Estado, ¿no? Pero el tema del Estado en el Perú no es solamente el Estado central, sino el Estado subnacional.
que finalmente es el beneficiado, me refiero al gobierno regional, que finalmente es quien tiene que poner en práctica estos proyectos que sean beneficiados por el canon. Pero al lado de lo que señala Ángel Páez, hay otra capa interesante que a su vez se relaciona, la capa de los movimientos y los conflictos sociales. Allí donde ha habido conflictos sociales, mejor ubicado está Pedro Castillo. Entonces, Keiko Fujimori tiene muchas ventajas, ¿no? Ventajas, entre ellos recursos para hacer campaña. Ella además, él tiene una experiencia haciendo campañas. Esta es su cuarta campaña electoral, tercera presidencial. Es que cuarta, porque yo la primera fue el Congreso, ¿no? Tiene 4, de las 3 en segunda vuelta, sabe hacer campaña, tiene un equipo, digamos, más consolidado y tiene recursos. Bueno, el fujimorismo siempre ha tenido recursos, ¿no? Si algo ha tenido, son recursos. Y recursos materiales y de otro tipo también. Sí. Y determinadas redes, ¿no? Bueno, y también tiene el apoyo, lo ha tenido de los canales de señal abierta, ¿no? Y es probable que los medios, en una proporción alta, sin ninguna concertación, o sea, ninguno es que se sienten allí en un café y comiencen a sacar números, van a apoyar probablemente a Keiko Fujimori. Si ese es demasiado drástico, yo creo que va a producir un antifujimorismo que además producirá otros antis, ¿no? Claro. De repente antilimeñismo, de hecho, ante las élites más centralizadas, y creo que por eso, bueno, hay también en contra de Castillo, parte de los discursos extremadamente ideologizados, ¿no? Ese tema de Sendero Luminoso del mismo Badef, ¿cómo crees que llega? Porque, o sea, sí dice él es un refrito, ¿no? Claro, no deslinda, abiertamente no condena, por ejemplo, no sé si le ha preguntado si es que piensa reponer a maestros que han purgado condena por Sendero, ¿no? Quizás sería una manera de deslindar. Él no es claro en esto. No. Él no es claro y puede ser también a un nivel de pragmatismo, ¿no? Algunos dirían cinismo, el pragmatismo, porque de repente él ideológicamente ya se siente distanciado, pero dice, no puedo decir esto porque hay bases que son radicalizadas, sobre todo del sector del SUTE, los organizados dentro de los maestros, claro, el CONARE, que esto los podría llevar a distanciarse, ¿no? Pero, de hecho, hay cosas, en el caso de Pedro Castillo, que él no responde con claridad. Y el tema es cuando les hace las entrevistas que le hacen, él tiene pues un discurso muy recargado, ideológico, ¿no? Generalizado, ¿no? Sí. Le pregunta si ¿qué vas a hacer con las vacunas? Bueno, el gobierno ha hecho mal aquí y allá, pero no responde qué cosa es lo que va a hacer, ¿no? Lo haremos con la voz del pueblo, ¿no? La palabra pueblo está recargada, ¿no? Que busca conectarse, pero cuando es excesivamente pronunciada sin darle contenido, comienza a ver sus falencias con mayor claridad. Y esto sí le va a juzgar en el momento en que está bien que tengas una red como la que hemos denominado, pero acá lo que necesitas son votos. El voto de uno de Lima vale exactamente igual del más empobrecido de su pueblo natal, ¿vale? Exactamente igual, ¿no? Finalmente Lima también responde a 1/3 de la votación, que es un montón. Es cierto también que dentro de Lima, claro, a veces puede ser demasiado grueso aparecer como Lima y el resto, ¿no? Porque en realidad también dentro de Lima él ha tenido votación, o sea, depende pues en qué distrito, ¿no? En distritos socioeconómicos, de nivel socioeconómico A, B, tiene menos, pero si tú vas a distritos situados en los conos, ahí mejora sustantivamente su votación. Y con esto, yo creo que más todavía. Y por ejemplo, el voto en zonas que no necesariamente son los distritos de San Isidro, Miraflores, el voto que ha tenido Rafael López Aliaga, ¿no puede ser también es una especie de voto de rechazo, antisistema, anti lo que está pasando? De hecho que sí, hay efectivamente, como ustedes señalaban, López Aliaga también era un voto de extrema derecha, conservadora, popular en algunos sectores,
pero más urbana, ¿no? Sus referencias eran más urbanas, de todas maneras más capitalinas, lo cual, al decir Lima no estamos diciendo pues que no sea popular, o sea, Claro. estamos delante de 8 millones de lectores, ¿no? Lo que pasa es que la fuerza discursiva de las élites suena más, pues, ¿no? Porque tienen más eco. Porque tiene más eco, porque tiene más recursos, porque tiene más experiencia, ¿no? Recursos de todo tipo, ¿no? No solamente económicos, ¿no? Claro. Pero cuando digo Lima no quiero decir pues colocarla como todo... Como todos, como San Isidro. Claro. No, pero además ha roto una barrera, lo decía por la entrevista, pero por su discurso, él ha roto una barrera que era la barrera que creo que rodeó a Verónica Mendoza en esta elección, que era ser más moderada, la izquierda progresista, no hablar del cambio de la Constitución para nada. En cambio, él abiertamente te dice, en 6 meses convoco la Asamblea Constituyente, a un referéndum para ver si se quiere o no Constitución. Viene la Asamblea y hacemos el cambio de Constitución. Vamos a replantear el artículo de inversiones de los contratos ley de las empresas. Te lo dice, o sea, sin ambajes. Y eso para mí sí me asombra, porque en los últimos 20 años eso era un tema tabú. Y este persona, o sea, digamos, Pedro Castillo te lo dice, ningún problema. Y yo creo que allí hay algo que ha tocado una fibra que quizás sea o la clave de su éxito o la clave de su derrota, ¿no? No sé. Pero yo siento que es como directo, o sea, no es que vaya así, es acá. Mira, lo que tú dices es cierto, pero también coloca un nivel de confrontación mayor, ¿eh? Para empezar, y para quienes creen que no, si votando por él no vamos directo pues a Venezuela, ¿no? Directo, ¿no? El peso real que tienen los candidatos es en primera vuelta. Lo demás son adhesiones que, claro, pueden ser convencidas, pero hay mucho de crear una mayoría artificial. Acuérdense que todos los presidentes al primer año ya están desaprobados. O sea, el nivel de fidelidad del votante peruano no es pues partidaria, no hay identidades programáticas, ¿no? Son muy coyunturales, es muy volátil. Es cierto que el voto de él canaliza mucho la insatisfacción, ¿no? Es claro. Entonces, pero cuando yo digo la insatisfacción no es que me estoy consumiendo todo su programa. No es que yo quiero que se disuelva el Tribunal Constitucional, ¿no? Él en realidad canaliza mucho el descontento contra el Estado, también contra las élites, los partidos, etc. Verónica Mendoza para muchos probablemente ya era parte del establishment. Sí, claro, como Patria Roja, que ya es parte del establishment de izquierda. Claro, Patria Roja en el SUTEP, en los gremios, ya es pues un partido tradicional, digamos, ¿no? Maneja la derrama magisterial. Claro, y entonces es peor, todavía es castigado como si fuera un traidor, ¿no? Porque lo que decía, no sé, o lo que se dice no se condice con los hechos, pero miren, en el hipotético caso que ganara él, no la tiene pues fácil, miren, el señor Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, llegan al gobierno con una mayoría aplastante y no en segunda vuelta, en primera vuelta, y con una mayoría aplastante en los congresos. Estaba un país destrozado, ¿no? Que nosotros lo tuvimos en los 90. O sea, nosotros ya tuvimos esta figura del desplome en los 90. Produjo a Fujimori. Solo que en este siglo produce más hacia la izquierda. Porque estamos también en qué situación de pandemia y cómo. Pero es distinto, ¿no? Son como factores exógenos, ¿no? De la pandemia, pero además que liquida todas las economías, no es solo la nuestra. En los otros casos era producto, tú le podías decir, bueno, este producto de los gobiernos, etcétera, etcétera, se desploma y nacen estas figuras carismáticas, ¿no? Mesiánicas. No creo, y por eso en todo caso me hago la pregunta, ¿no? O sea, la duda, ¿qué tanto puede hacer el señor Castillo en este escenario que a muchos aterra, ¿no? Porque en el Parlamento habría 93 votos que no serían de él,
¿no? Que no serían de él. Y la cohesión entre las bancadas no son fuertes, ¿no? Miren, Ollantaytamala consiguió en su gobierno, perdón, en su periodo, 46 escaños, 46, poco más, ¿no? Y tenía más posibilidad incluso de encontrar ciertos acuerdos. Pero si es que él va con un discurso de esa naturaleza, yo creo que va a ser una de sus principales limitaciones. Nadie ha ganado en segunda vuelta con el mismo discurso de la primera. Y eso lo aprendió Ollantaytamala. Claro. Es por eso que la campaña del 2016, del 2011 no es igual a la del 2006. Y él mismo lo dice, ¿no? Que tuvo que cambiar, tuvo que dejar de lado, por ejemplo, la idea de la nueva constitución para poder ganar, ¿no? De la gran transformación a la hoja de ruta. A la hoja de ruta, todo claro. eso, ¿no? Ahora, esta como estrategia, este anuncio de Verónica Mendoza de decir directamente con el fujimorismo ni a la esquina, ¿no fue demasiado rápido, no fue demasiado tajante? Yo creo que lo de Verónica Mendoza y lo de Mario Vargas Llosa fueron decisiones anticipadas, muy anticipadas, porque si ninguno de los dos está de acuerdo con la dupla, entonces buscas, sabiendo que tu decisión puede, digamos, ayudar a dirigir la votación o parcialmente, bueno, justamente presionas, bueno, a quien tú crees que es, porque quien vas a decidir que le cueste algo, ¿no? Presiona. Que me convenza, ¿no? Primero. Bueno, decir, bueno, no me gusta ninguno de los dos, sí. Y yo espero acá, yo tengo problemas aquí y allá, Sí. y yo espero estas semanas, o sea, 7 semanas anticipadas, por ejemplo. Sí, yo, a ver si es que me equivoco o no. Entiendo que Mario Vargas Llosa decidió sobre su voto semanas después, creo que pocas semanas antes de la fecha de la elección. En el caso de Verónica Mendoza... A 3 semanas fue la primera para Humala. Claro, sí. Claro, ¿no? Además, él dice, recordarán esa frase famosa, ¿no? El SIDA y el cáncer, ¿no? Sí. Y entonces se decide, bueno, no sé por cuál, pero por Ollantaytamala, en todo caso, no sé por de estos males, pero pudo haber dicho lo mismo, ¿no? Acá hay cosas que no me gustan, por una u otra razón, pero estaremos observando para quién garantiza algo más para el país, ¿no? En caso de Verónica Mendoza, lo mismo, ella dice, con el fujimorismo, nada, pero luego en su comunicado dice pues que haya puntos de acuerdo con Perú Libre, etcétera. Prácticamente lo dice sin decirlo, ¿no? Claro. Lo dice sin decirlo. Ahora, quizás, bueno, la actitud, por ejemplo, de César Acuña, que no tiene una importante bancada, ¿no? Es decir, bueno, primero dígame, pues, quién va a ser su primer ministro, dígame quién va a ser su ministro de Economía, y de ahí veré. Yo creo que ha hecho bien. Yo creo que ha hecho bien. Porque hay que recordar que 67% de los peruanos no votaron por ellos. Ojo, 67% de los peruanos que votaron por otros partidos, sin contar los que votaron nulo y blanco, ¿no? No necesariamente los ausentes, porque el ausentismo de Perú no es debido a una posición política, porque además el ausentismo se paga económicamente y con la muerte civil, ¿no? Ahí hay otros factores, pero ya los nulos y blancos yo tampoco voto por ninguno de ellos, ¿no? Entonces, si es que tú tienes un pedazo de la torta, el gran pedazo de la torta, que no es tuyo, bueno, que te cueste, ¿no? Sí. Que te cueste la conquista. Ahora, para este sector AB que está, digamos, diciendo cómo no votamos, se fueron a Miami, se fueron a vacunar, viajaron, no estuvieron en las elecciones o no salieron el día de las elecciones. ¿Cuánto hubiera habido de diferencia en el resultado que tenemos ahora si hubiera habido una participación importante de ese sector o no hubiera definido mayormente cosas? No, sigue siendo pequeño, ¿no? Quizás si hubiera sido, mira, recuerdan la final de segunda vuelta entre Keiko y Pedro Pablo Kuczynski, ahí eran 40,000 votos. 40,000, sí. Claro, ahí sí, ¿no? Pero ahora no, la diferencia ha sido considerable, ¿no? Pero quizás hubiera sido, ¿qué? Que hubiera pasado, hubiera tenido más votos de Soto, no necesariamente, ¿no? Porque también ha tenido... Bueno, López Aliaga de Soto y un poco Keiko Fujimori, Keiko. Porque la élite se partió. Se partió y se inclinó más a ellos.
menos Sí. a Keiko Fujimori, Menos ¿no? a Keiko, sí. ¿No? Sí. Entonces, no habría cambiado, creo, significativamente, ¿no? Ahora, claro que van a votar, ¿no? Yo estoy seguro que van a votar. Muchos estarán como miembros de mesa. Y además, todavía es en junio, ¿no? Entonces, en junio, y esperemos que en junio mejoren las cosas en términos de la pandemia, ¿no? Sí, porque ¿saben qué? El Perú ha hecho elecciones en el peor momento de la pandemia. Han habido pico más alto incluso el año pasado. Los países que han tenido elecciones en pandemia no lo han hecho en ese pico, al contrario, lo han postergado, lo han hecho en pandemia, pero digamos en el nivel más bajo. Y Chile lo ha postergado, porque justamente había empezado a los casos, por eso, ¿no? Claro. Por eso. Y bueno, Chile no estaba a la altura de nosotros. Francisco Sagasti tenía la fuerza para hacer una postergación de un mes. ¿Tenía la fuerza para hacerlo? No, así lo hubiera querido hacer, porque es un gobierno indudablemente débil, ¿no? Es un gobierno con una espada de Damocles en el Congreso, que a la primera lo hubieran destituido, vacado. Pero es bien curioso, porque en realidad, en su momento, porque este es no un deseo de política, perdón, no un deseo de mejorar la salud, sino la política, a todos les convenía postergar, salvo al que iba primero. En el momento en que se quiso algo postergar, estaba Lescano. Al único que no le convenía era él, pero a todos siempre les conviene más tiempo para mejorar pues su posición, ¿no? Pero como escribí ahí un artículo, nadie quería colocarle el cascabel al gato. Y del lado del gobierno, de ninguna manera, lo iban a acusar. De golpista, en fin, ya. No, además, de todo. Él lo único que podía hacer es proponer un proyecto de ley. O sea, él no tiene ninguna capacidad como para, por ejemplo, a través de un decreto, postergar las elecciones. La única función que él tiene en esta parte es convocar elecciones. Si no las convocas, es pasible de ser... Es vacado, claro. Entonces, hubiera habido una causal inclusive de vacancia. Por oponerse a las elecciones. ¿no? Entonces, él es la persona que debe hacerlo, pero también es la persona que no puede dejar de hacerlo, ¿no? Pero y menos convocar él o postergar, él no tiene ninguna capacidad de hacerlo, no puede. Y para cerrar, Fernando, ¿cómo han estado las encuestadoras para dar el seguimiento al fenómeno Castillo, que el 23 de diciembre tenía 0.01% y acabó casi en 20%? Digamos, ¿era un tema de la muestra? ¿Era un candidato realmente fenómeno? ¿O estuvo mala muestra? ¿La pandemia se cruzó en el medio? ¿Cómo evalúas tú el trabajo de las encuestadoras en un momento en el cual, claro, está la sorpresa, ¿no? Mira, sí, esa es la buena evolución de intención de voto. Quienes injustamente tenemos el privilegio de tener encuestas la semana última, Castillo aparecía creciendo y la posibilidad de ganar era alta. Y el día sábado que tuvimos la de Ipsos, yo estaba seguro, como creo muchos de los que tenían esa encuesta, que Castillo iba a ganar el domingo. Y la discusión no era esa, la discusión, digamos, no la discusión, sino, digamos, la parte que no estaba segura era quién lo acompañaba. Y ya aparecía Keiko, evidentemente. Ahora, Castillo efectivamente crece los últimos días, y hay que acordarse que las encuestas no se publican sino una semana antes. Para Perú, una semana en términos de votación es un montón. Para Perú es un montón. Pero acuérdense que ya en marzo, Castillo tenía 4% en algunas encuestas. Estamos hablando, me refiero incluso de la primera semana de marzo. O sea, él llega al debate con 3.4. Claro, además, yo me acuerdo, y entre los que me colocaba decía, Castillo va a ser el Goyo Santos de Verónica Mendoza, que le va a impedir a ella crecer y probablemente pasar a la segunda vuelta. Evidentemente que nos quedamos cortos, ¿no? Sí, le quitó más a Lescano también, ¿no? En verdad, yo creo que a Lescano es el que dio. Claro, pero le impidió también crecer a Verónica Mendoza. Le impidió crecer. Acuérdense que él llega efectivamente Fernando, has visto que en el cuadro de Verónica Mendoza es 8. Sí. Nunca pero por 8, eso. o sea, pero podía haberse disparado, digamos, alguien podía haberse disparado de esa insatisfacción que había del no decidido, no fue ella. Pero justamente por eso, lo que digo, impidió cuando Verónica Mendoza, muchos decían
que había cambiado ya su campaña, que había, incluso en el debate estuvo bien junto con Keiko en general, digamos, ¿no? Pero no crece, Sí. O sea, ¿por qué? Porque ya empieza a crecer también Pedro Castillo. Miren ustedes ahí el punto, ¿no? Y además porque el centro político que podía ser entre Forsyth ya lo estaba hundiendo Julio Guzmán, y Lescano abre la posibilidad de la radicalización también, ¿no? Entonces, crece ahí también López Aliaga, crece Castillo, como ven en ese cuadro, y cae, miren, Forsyth, cae Lescano, y Verónica Mendoza y César Acuña, ¿no? Una meseta, ¿no? Sí, exacto. Y Keiko ligeramente como para superar a los otros. Keiko estaba en 10, llega, bueno, ha llegado a 13.3, pero 3%, lo que decíamos mucho, en esta, digamos, cercanía entre los votantes, es un montón, hace la diferencia. Pero es una votación baja para lo que ha tenido Keiko en otras candidaturas, ¿no? Ella pasó casi con el 40% en el año 2016. Casi con el 39%. Y Verónica Mendoza tuvo 5 millones de votos la vez pasada. Así es. O sea, miren, pero viendo en perspectiva también, los dos son las votaciones más bajas de un primer y segundo lugar en la historia, no hace 5 años, en la historia, ¿no? Lo cual tiene que llamar la atención a ellos también. O sea, no estamos hablando que uno está con 40 y el otro 30%, ¿no? No, acá tienes muchos electores que no han sido convencidos o no se sienten identificados, ¿no? Que es, digamos, los dos factores que pueden pesar más. En consecuencia, por eso digo que está abierta la segunda vuelta. Abierta, así no tienes ahora ningún pronóstico de cuánto puede es que, de verdad, ir a cada lado. En el Perú, 7 semanas es el largo plazo. Es el largo plazo, la verdad, ¿no? Ya no digo lo que dicen los economistas del largo plazo. Dicen que en el largo plazo los economistas dicen todos estamos muertos, ¿no? Pero no. Pero en sentido político, digo, en sentido político, largo plazo. Si es que antes no nos matamos entre nosotros. Sí, está bien. Bueno, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao.